Bien, tengan muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a ver el día de hoy en la clase de química la clasificación de la materia. Vamos a ver la primera parte de la clasificación de la materia. En este caso vamos a hablar de sustancias simples y sustancias compuestas. La segunda parte va a constar de lo que son mezclas. Vamos a hablar de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Bien, empecemos entonces. Vamos a ver la primera parte de la clasificación de la materia. Entonces, recordemos anteriormente que habíamos visto la materia y sus propiedades. Y habíamos visto que cuando hablábamos de materia, hablábamos de todo aquello que ocupa un lugar en espacio, aquello que puede ser percibible, aquello que puede ser medible también. Entonces, todo eso era materia. Ahora, esta materia puede presentarse ya sea como una sustancia o como una mezcla. En este caso vamos a hablar, en esta primera parte vamos a hablar de lo que son las sustancias. Entonces, la materia, recordemos, miren acá este gráfico de la primera parte, vamos a ver que la materia se divide o se puede clasificar de la siguiente manera, ¿no? En sustancias y mezclas. Y estas sustancias químicas a su vez se pueden dividir en sustancias simples y sustancias compuestas o compuestos químicos también. Entonces vamos a ver primero lo que son sustancias químicas. Cuando hablamos de sustancias químicas hablamos de todo cuerpo homogéneo formado por el mismo tipo de partículas. Recordemos esto, todo cuerpo homogéneo formado por el mismo tipo de partículas. En este caso, en primer lugar vamos a ver lo que son las sustancias simples. Cuando estamos hablando de sustancias simples nos estamos refiriendo a los elementos químicos. O sea, o sea, de átomos o sustancias que están formadas por átomos iguales. Estamos hablando de los elementos químicos. Cada vez que hablamos de sustancias simples, acordemos de los elementos químicos, y estos van a estar formados por átomos iguales. Cada elemento se representa mediante un símbolo. Y como vamos a ver, todos estos elementos van a estar incluidos aquí dentro de la tabla periódica, que más adelante en capítulos posteriores vamos a ver a detalle acerca de la tabla periódica. Vamos a ver que aquí en la tabla periódica vamos a poder encontrar que estos elementos se clasifican como metales, como no metales y como los gases nobles. Por ejemplo, los que ven ustedes aquí de morado, voy a ampliar en esta parte, miren. Los que ustedes ven aquí de color morado, lo que es el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, son elementos de la tabla periódica considerados como gases nobles, es el grupo 8A. Y por ejemplo, esto que ustedes ven de color medio celeste o turquesa, como son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, todos estos son considerados como no metales. A partir de aquí, miren, todo esto que estoy señalando son considerados no metales. Y de ahí al otro lado son considerados metales. Y los que están, por ejemplo, aquí de amarillo son los metales de transición. Son los metales de transición. Los de acá de rojo son los metales alcalinos, grupo 1A y grupo 2 alcalinos terros. Entonces, de esta manera vamos a ver que la tabla periódica está ordenado cada uno de los elementos. Ahora, si vemos, estos elementos tienen una característica, miren, van a tener los que están compuestos por dos letras, los elementos que están compuestos por dos letras, siempre es una mayúscula y una minúscula. Esto tengámoslo en cuenta cuando veamos nuestro examen o nuestra práctica, no cometer el error de colocar dos letras mayúsculas, sino solamente una mayúscula y una minúscula. En el caso de los elementos que estén formados por dos letras, ¿no? Por ejemplo, el aluminio, AL, A mayúscula, L minúscula. Repito esto porque muchas veces habían habido esos pequeños errores de colocar dos letras mayúsculas, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Ahora, vamos a ver acá unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el sodio
está representada por el símbolo Na o las letras Na. El potasio por una sola letra, en este caso K. El oro por dos letras, en este caso A, U. Posteriormente, cuando veamos tabla periódica, vamos a ver de dónde se originan estas letras o por qué, por ejemplo, el sodio tiene la letra Na, porque el potasio es K, o porque el oro es AU, ¿no? Posteriormente vamos a ver eso, ¿no? También recordemos, por ejemplo, aquí los bioelementos, como son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Estos son los bioelementos que ya habíamos visto, ¿no? Que son átomos que forman parte de la materia viva. Ahora recordemos que estos átomos también son la parte más pequeña de la materia que conserva todas sus propiedades. Recordemos esto que ya lo habíamos mencionado en biología, que los átomos son la parte más pequeña de la materia que conserva aún sus propiedades. Ahora vamos a ver lo que son las sustancias compuestas o compuestos químicos. En este caso está constituido por átomos de diferentes moléculas, átomos de diferentes elementos y van a formar lo que son las moléculas. Y estas moléculas ya son de un mismo tipo. Entonces, sustancias compuestas constituidos por átomos de diferentes elementos y van a dar origen a moléculas. Y estas moléculas sí tienen que ser del mismo tipo. En este caso, miren, recordemos, las sustancias simples estaban formadas por símbolos. En este caso, las sustancias compuestas o compuestos químicos se van a representar mediante fórmulas. Y al igual manera que vamos a poder dividirlas también las sustancias compuestas como compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos o moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas, como ya habíamos hablado también en biología, ¿no? Por ejemplo, aquí está este átomo esta molécula de hidrógeno que está formada por los átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Aquí está la molécula de agua, molécula de agua formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Que en este caso, miren, están unidos, estos elementos o estos átomos están unidos mediante lo que son los enlaces. Los enlaces son los que van a permitir formar lo que son estos compuestos o estas moléculas. Aquí, por ejemplo, vamos a tener lo que es la molécula del metano, que va a estar formada por los elementos de hidrógeno y carbono, que en este caso hablamos del metano como una molécula orgánica y del agua como una molécula inorgánica o un compuesto orgánico, inorgánico y un compuesto orgánico. Ahí está la fórmula por la cual se representa lo que es el agua, ¿no? H2O, que significan dos moléculas dos átomos, de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y vamos a tener la molécula del metano, que está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno en este caso. Entonces, recordemos, ¿no? Sustancias compuestas o moléculas están formadas por la unión de diferentes átomos o de diferentes elementos unidos mediante lo que son los enlaces químicos. Ahora, como ya vimos, hay compuestos orgánicos y hay compuestos inorgánicos. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos compuestos orgánicos y estos compuestos inorgánicos. Lo que tenemos que ver en primer lugar es que, por ejemplo, los compuestos orgánicos tienen una característica principal que es la combustibilidad o que son volátiles. En este caso, por ejemplo, el metano es un gas volátil, es un gas muy inflamable. Esto quiere decir que pueden quemarse y de esta manera, recordemos, la combustión es un fenómeno químico.
que va a hacer perder o variar su estructura original, como es el caso de hidrocarburos. Y que, por ejemplo, varios de los compuestos orgánicos son combustibles fósiles. Ahora, en el caso de los compuestos inorgánicos o de las moléculas inorgánicas, van a ser la mayoría de compuestos que no tienen dentro de sí lo que es el carbono. En cambio, me faltó agregar, por ejemplo, que en los compuestos orgánicos el carbono sí tiene que estar presente. Por ejemplo, anteriormente vimos el metano, ¿no? Que estaba formada por un átomo de carbono y 4 de hidrógenos. En ese caso, por ejemplo, los orgánicos, recordemos que siempre van a tener presente a lo que es el átomo de carbono, en cambio los inorgánicos no tiene que estar presente el átomo de carbono, en su mayoría no está presente, salvo algunas excepciones. Aquí vamos a dar algunos ejemplos sobre los de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos, ¿no? Por ejemplo, aquí están varios de los compuestos como la celulosa, la glucosa, la fructosa, el benceno. Podemos hablar también de las proteínas, podemos hablar también de carbohidratos, lípidos, la molécula de ADN, etcétera, ¿no? Ya recordemos que esto lo hemos visto. Ahora, cuando hablamos de compuestos inorgánicos, miren, vamos a poder encontrar a moléculas que no tienen presente a lo que es el carbono. Por ejemplo, ya vimos el agua, acá vamos a ver, por ejemplo, el amoníaco, el cloruro de sodio, el óxido de calcio y el óxido férrico. Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar con lo que es la primera parte de la clasificación de la materia. Ya hemos visto lo que son hemos visto lo que son sustancias simples y sustancias compuestas o compuestos químicos. Bien, la próxima semana ya vamos a ver lo que corresponde a lo que es mezclas. Vamos a ver cómo se forman las mezclas, la clasificación de las mezclas, como son mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Muchas gracias. Bendiciones.